Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues vamos a entrar ya a la recta final del programa y tenemos un tema muy interesante que mucha gente me ha dicho, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué significa? Lo de una tutela sí se sabía exactamente más o menos, pero lo de curatela, que es el tema que vamos a tocar ahora, pues era un tema como un término que no se sabía muy bien. Y entonces, pues nada, vamos a hablar de las tutelas y las curatelas con gente que lo necesita. Y ahí al otro lado tengo a Toña Melián, buena amiga, ella es madre, es cuidadora, y nos va a comentar un poco todo el nuevo proceso, porque saben que estamos en un nuevo proceso dentro del mundo, dentro del tema de la discapacidad, y, y vamos a ver cómo los rasgos fundamentales en que se fundamenta todo ese cambio. Toña, muy buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por hacer un alto en el camino de tu trabajo y hablar con nosotros. De nada. Bueno, Toña, mucha gente me decía antes lo que yo estaba comentando. Dice, lo de la tutela sí, pero la curatela, ¿cómo es eso con la gente que necesita, que son cuidadores? ¿O en qué se fundamenta la nueva ley? ¿Cómo es? Bueno, las leyes, tú sabes, cambian en el proceso de las personas y de la vida según ha ido evolucionando. Había un convenio de una ley americana y se quería poner, digamos, liberar a la gente con discapacidad del cuidado de la tutela de personas que no los cuidaban. Ajá. Entonces lo que se ha hecho ahora es adaptar la ley al cuidado. O sea, la persona con discapacidad es libre y solo se acomete judicialmente los cuidados para los que se precisan. O sea, si una persona, el cuidado que precisa es el que le acompañen al médico, de que le ayuden a hacer la compra, eso es ahora mismo lo que se puede hacer sobre el cuidado de la persona con discapacidad. A no ser que la discapacidad sea de un grado muy, muy alto. Pero, claro, pero por ejemplo, antes y ahora, por ejemplo, dime tú, antes se hacía esto, ahora la nueva ley es esto. Antes, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, una persona que tuviera una discapacidad de cualquier índole, bien fuera esquizofrenia, bien fuera motora, bien fuera lo que fuera, el momento en que tú ibas al juzgado para una incapacidad era incapacidad total. O sea, otra persona se hacía cargo absolutamente de todos los bienes, cuidados y tal. Y la otra persona era incapaz, ya se declaraba incapaz. Sí, ahora no, ahora esas personas son capaces, solo que pasamos a nivel judicial a ser cuidadores de derechos de esas personas, de sus estructuras, digamos, diarias, que son médicos, que no les roben en los alquileres, que no les roben en las compras, ese tipo de cosas. Ahora somos cuidadores, ya no somos tutores. Pero en la propia definición el cambio es brutal, porque me estás diciendo que de la otra manera eran incapaces y ahora son capaces, con lo cual el cambio es brutal, ¿no? Brutal, sí. El cambio es a positivo. Yo pienso siempre que las leyes son como los trenes. La ley se hace y luego hay que dotar a las administraciones de los medios para llevar desde las paradas a los sitios. Ahora mismo la ley existe, no es mala, es muy buena. Lo que hay que empezar es a dotar a la jurisprudencia de los medios para impartir la ley y para informar también. Claro. Porque hay mucha desinformación, porque se utiliza... Hay como una estructura ahora, hay como una columna vertebral, pero hace falta, ¿no? El ir completando, digamos, ¿no? Sí, e informando a la gente, porque, a ver, hay mucha gente mayor que ya tiene concedida la tutela, que considera que liberarse la tutela es un hándicap, ¿no? Y no es así, o sea, abres un abanico muy grande. Porque vamos a ver, yo te pongo un ejemplo. Tú imagínate un padre de 87 años, 88 años y un hijo de 70, ¿no? O de 60. Y con una discapacidad importante.
ese padre va a tener que delegar, porque realmente ya el padre también está casi incapacitado Claro. para cuidar de esa persona. Porque con las nuevas tecnologías y nuevas cosas ya no, mucha de esa gente tan mayor no tiene ni para coger una cita médica. No, y igual hasta físicamente, que, o sea, que ya que se puede sí, sí. ¿Y entonces? Entonces, la jurisprudencia va a decir, bueno, este señor no puede, pues vamos a buscar quien sí pueda. Quien sí pueda hacerse cargo de esta persona o de las necesidades específicas de esta persona. Un cuidador. El cuidador puede ser un familiar o puede ser la administración buscar una asociación que existe y ellos seguir vinculados a su ámbito familiar y ponerles un cuidador con sus pensiones y sus cosas. ¿Y eso antes no existía, no, Toña? No, para eso existe la ley de dependencia. Y para eso se están diseñando pisos tutelados igualmente, para que estas personas puedan ser libres y convivir con otras personas sin estar siempre dentro del círculo familiar. O sea, se les otorga libertad. Claro, por eso dices tú que claro, que está la ley, ahora hay que ir dotando para la aplicación de esa ley, ¿no? Hay que ir dotando. De tal manera que la persona, o sea, tiene, siempre estaría arropado. Porque si, por ejemplo, se da el caso que tú estás comentando, que ya la persona, el padre es mayor, que ya no se puede hacer cargo por lo que fuera, esa persona sigue estando... claro, habrá unos pasos primero para determinar quién es la persona que se va a encargar o la entidad, ¿no? Claro, sí. Claro, pero le das también la herramienta a la jurisprudencia de decir, bueno, ya su vínculo familiar, porque hay mucha gente que solo tiene un hijo y que se hace muy mayor. Y a lo mejor no tiene hermanos, no tiene parientes. Entonces le das ahora mismo le das a la jurisprudencia la posibilidad de otorgar un sitio para vivir y acomodarlos y para, digamos, gestionar también la posibilidad de que esas personas, dentro de su independencia, vivan lo mejor posible. Sí. O sea que la independencia, o sea, lo más importante está el foco en la independencia, lo máximo que pueda, ¿no? Sí, lo máximo que pueda. Lo máximo que pueda sacarle del jugo, ¿no? Ellos pasan a ser personas de libre derecho, o sea, antes eran personas a las que casi que más que menos se les sometía, y lo digo claro, a todos los criterios que quisieran los vínculos familiares, fueran buenos o malos, porque todos los vínculos familiares no son positivos, ¿eh? No, claro que no. También. Claro. Y eso lo hemos hablado tú y yo muchísimo. Claro. Hay vínculos familiares que son libres y vínculos familiares que por miedo, por inseguridades, por lo que sea, no son positivos para personas con discapacidad que tienen que crecer igualmente que cualquier persona sin discapacidad. Me parece estupendo. Me parece, claro, eso llevará tiempo hasta que se vaya, digamos, todo formalizando todo, ¿no? Y informar a la gente. A la gente, lo que hablábamos, a la gente hay que informarla, no atemorizarla, no. Informarla. Mira, y ahora que están recibiendo, por ejemplo, cartas, que hay gente que me lo ha comentado a mí, que en fin, en esas reuniones con la administración, ¿es fundamentalmente para explicarles eso o qué? La verdad que lo de las cartas, me lo comentaste el otro día, yo sé que hay un proceso de revisión. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, que lo que era la ley para otorgar dependencia estaba bastante frenada. Ahora la dependencia se está visitando, se está abriendo un mundo mucho más rápido, o sea, se está visitando para otorgar la dependencia. La dependencia, como tú bien sabes, se otorga en grados, para cada uno, pues para grado mayor un número, para uno mediano otro número, y para los chicos que necesitan, por ejemplo, mi hija en un grado 1 solo necesita pago de terapias, o sea, cada persona es diferente, es lo que estamos hablando, es una herramienta para la nueva ley. Tienen que revisarse el otorgamiento de esas, digamos, ayudas, que no tienen nada que ver con la pensión, que quede a todo el mundo claro. Una vez a ti te dan tu grado de discapacidad y tu pensión, eso es intocable. Lo que sí se revisa es el grado, digamos, de ayuda que se da fuera de la pensión. Es que ese dato es muy importante que acabas de apuntar, Toña. Claro. Porque mucha gente podrá pensar que le van a quitar, ¿sabes? En fin. No. A ver, siempre se atemoriza a todo el mundo con la pensión y la pensión. Una vez que se otorga la pensión a personas con discapacidad que tienen su grado reconocido, ellos tienen ese derecho, es un derecho.
no es que se lo regale nadie, es su derecho, ¿entiendes? Y luego está las ayudas por detrás, o sea, la ayuda a la dependencia, que se da como suplemento familiar para las cosas y necesidades que se van acumulando a posteriori, para igual que los ayuntamientos, pues dan camas para gente encamada, sillas de ruedas según van cumpliendo años para los que las necesitan, y todo ese tipo de cosas. Para eso está la administración también. Claro, claro. Para colaborar. Mira, ¿y qué diferencia hay entre una tutela y una curatela? Te lo expliqué al principio. La tutela delimita por completo, el derecho de la persona. Ah, la tutela sería lo que había antes, entonces. Antes, o sea, la tutela hacía incapaz en su totalidad a la persona a la que se tutelaba. O sea, vale. A ti te daban el derecho sobre esa persona y tú eras el que ejercía absolutamente todo lo bueno y lo malo, lo regular sobre esa persona. Ahora no, ahora a esa persona se le da el derecho de decir, yo solo quiero que a mí me acompañen para ir al médico, para ir al notario si tengo que vender o comprar algo, y para administrarme medianamente mi pensión sin que me falte. Bueno, pues eso es lo que se hace. O decide, no, mire, yo esto tampoco lo quiero, yo quiero que me acompañe a viajar. O para lo que la persona, sobre todo esas personas, decida, se le otorga la nueva ley. La de acompañamiento o la de, ¿sabes? Es así y ya está, no hay más. Toña, y si miras hacia atrás, no solamente en tu caso, sino en el caso de otra gente, ¿no? Miras para atrás, le pones la moviola del tiempo hacia atrás, cómo se veía hasta ahora. ¿Tú crees que la realidad fue otra, que ahora el mundo ha avanzado, que vamos caminando a lo mejor no los pasos, pero que vamos bien? ¿Cómo ves ese rumbo? Tú eres una persona que siempre ha estado vinculada, involucrada al máximo. Siempre te he dicho que has estado en la cresta de la ola con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo, tú eres una buena persona para ver desde tu palco, cómo ves ese partido? ¿Cómo has visto esa evolución? Yo desde mi mundo personal, desde el mundo que compartimos mi hija y yo, y mi entorno familiar, al que le agradezco enormemente siempre la colaboración, eso por antemano te comentaré. Yo cuando oigo mucha gente a la gente hablar de, es que no hay nada, es que no tenemos nada, es que esto es obsoleto, vamos a ver, siempre faltan cosas. Somos cada vez más personas y cada vez hay más, digamos, términos de discapacidad que hay que aglutinar para echar para adelante. Pero yo te cuento, mi hija, tú bien sabes que va a cumplir ahora 30 años. Cuando empezamos en esta andadura, primero que cuando te decían discapacidad era como algo que hay que aceptar, que es el primer paso, aceptar porque si no, no puedes colaborar con la persona. Porque yo siempre digo una cosa, yo no he hecho a mi hija, yo he colaborado con ella es quien es por sus términos personales. Yo solo colaboro en lo que ella ha ido demandando. Pero en el sur, por ejemplo, yo hablo del sur de Tenerife, no había nada. No había fisioterapeutas infantiles, no había un pedagogo, no había un logopeda, no había nada. Era empezar de cero y sobre todo, lo más importante, sacar a los chicos con discapacidad de su casa, porque antiguamente se les encerraba y no se les dejaba salir. Madre, ya. ¿Entiendes? Sí. Hoy en día, por suerte, por una gran suerte, son personas de libre derecho. Pero ha habido casos realmente que viviendo con vecinos no sabían que había personas con discapacidad dentro de otras casas. Dios mío. Porque se les escondía. Hoy en día ellos son libres y son personas... Es que nos parece que eso no ocurrió. Parece que eso no ocurrió. Y eso sí ocurrió. Y tampoco, y a lo mejor quizás no hace tantos años, ¿no? No hace tanto. Yo te estoy diciendo, mi hija va a cumplir 30 años. Y yo he visto de empezar a hablar con algún concejal que prestara una instalación para hacer la primera fisioterapia o para los primeros logopedas que salieron y poco a poco ir montando asociaciones que gracias a Dios hoy en día hay muchas. Hoy en día ya nadie esconde un problema, se soluciona por suerte, y todo ese tipo de cosas parece que no pasaron, pero sí pasaron.
Y cuando a mí alguien me dice, no, es que no hay, mira, a ver, falta mucho, pero a ver si hay. Pero también te digo una cosa, lo primero que tiene que hacer un entorno es aceptar que hay alguien con unas dificultades específicas, diferentes, y que a esa persona, hay que ayudarla a echar para adelante. Y tú sabes que en eso, que lo hemos hablado muchísimas veces, yo no me he rendido nunca. Yo siempre he considerado que mi hija era alguien que tenía que navegar, que tenía que nadar y que tenía que disfrutar de la vida como cualquier persona de este planeta. Y ese es algo que la gente tiene que asumir. Asumir es colaborar, no enseñar, colaborar. Tú traes un hijo al mundo, cuando no lo traes con discapacidad, con discapacidades específicas, vienes como colaborador. Y eso es a la prestación que tenemos como empezando padres. Y centrándote exclusivamente en el punto donde ella está, ¿no? Has dado una definición de libro. Toña, gracias por haber estado con nosotros. Se nos fue el tiempo. El tema es para muchísimo más. Otro día te llamo y seguimos profundizando un poco más en el asunto. Pero me parece increíble que de aquello de incapacitarte hemos pasado a ser personas de libre derecho. Me parece que eso es joder, eso es lo máximo, ¿no? Mira, ¿no? Voy a darte el último apunte. Pasaron de ser personas sin derecho a voto a ser miembros de planchas electorales. Es verdad. Has abierto has abierto un buen melón. Ese tema lo vamos a tocar contigo, ¿vale? El gran derecho de un ser humano, el derecho a ser igual que los demás. Exactamente. Bueno, ese es un tema súper interesante. Otro día, Toña, hablamos, porque lo tienes bien cerca, ese paso grande que se dio. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Javier. Chao, adiós. Chao. Adiós, chao. Bueno, pues me quedo con buen sabor de boca en ese aspecto, ¿no? Porque sí es verdad que hay una buena historia, y una historia que la comentaremos con Toña otro día que la llamemos. Bueno, ya hemos